En 1751, un sacerdote realizaría un aterrador libro. Su nombre era Tratado de Vampirismo. En ese libro se describía la tenebrosa existencia de muertos vivientes, seres que consumían sangre y asolaban a los pueblos con su maldad. Sus pruebas eran cuerpos que exhibían esas señales del vampirismo, como extraños ruidos en los cementerios, signos de sangre en la boca de los difuntos, incluso cambios en los rostros y cuerpos. Pero esos signos del vampirismo eran fruto de la imaginación o solo fenómenos biológicos malinterpretados. Sean bienvenidos a Claves de la Biología. Nuestro capítulo de hoy, ¿qué ocurre cuando morimos? De la realidad de la muerte a las grandes historias de vampiros. Hace más de 300 años, con su tratado sobre los muertos aparentes, Kalmen dice: me propongo tratar aquí el asunto de los revivientes o vampiros de Hungría, Moravia, Silesia y Polonia, aun con el riesgo de ser criticado, sea cual sea la manera en que yo me comporte. De cualquier manera, yo me sentiré satisfecho de haber profundizado una cuestión que me pareció importante, pues el retorno a los vampiros, si es real, importa defenderlo y probarlo, y si es ilusorio, es por tanto interés de la religión desengañar a los que lo creen verdadero y destruir un error que puede tener muy peligrosas consecuencias. Con su tratado, Kalmen sería uno de los primeros escritores en hacer una descripción de los fenómenos de la muerte, es decir, de los que ocurren desde el momento en que se dictamina el fallecimiento. Aunque seamos conscientes de que es un fenómeno biológico, existe un rechazo natural a conocer lo que ocurre después de. Incluso en biología parece que lo que sabemos se cierra cuando decimos nace, se reproduce y muere, como si fuera el fin de la historia. Pero la obra de Kalmen caló tanto en la imaginación del mundo entero precisamente por esto. Aunque no es la única en la época que trataba el tema, lo que hacía importante la obra de Kalmen era esa presentación de posibles pruebas que nos recuerdan un poco la ciencia actual. Los vampiros o piros surgen de la palabra que significa sanguijuela. Eso nos cuenta el monje. Sobre sus pruebas, él dice que uno de los principales signos de esos vampiros era que, al ser desenterrados, sus cuerpos estaban enteros, su sangre bermeja y fluida y sus miembros flexibles y manejables. Estamos seguros que el monje no miente en sus descripciones, pero ¿cómo explicar desde la biología este fenómeno? Inicialmente encontramos que la mayor parte de las pruebas del vampirismo se encuentran en lo que hoy llamamos la República Checa. ¿Casualidad? Para nada. Iniciemos pensando en lo común de estos terrenos para nuestra primera explicación. Primera, señas y condiciones geográficas, las condiciones en las que los cuerpos fueron enterrados. La mayor parte de los casos descritos ocurrieron en zonas montañosas, con terrenos arcillosos o con filtraciones de agua. Eso significa que el terreno era inestable. Adicionalmente, las condiciones del clima tendían a ser frías, lluviosas y de largos inviernos. Piensa lo frío que es vivir en altas montañas, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. En esas épocas, muchos cuerpos no eran enterrados en ataúdes como ocurre en la actualidad, así que los cuerpos eran puestos en terrenos inestables, posiblemente a merced de los animales. Después de grandes tormentas se podían encontrar algunos cuerpos expuestos, como nos cuenta Marcelino Sendrico y Fanny Black. ¿Qué había pasado? ¿Habían escapado de sus tumbas? Para nada. Lo que ocurría la mayor parte de las veces es que los terrenos al filtrar agua podían levantar la tierra. Eso y los gases que se generan en los cuerpos pueden llevar a esta clase de fenómenos donde los cuerpos terminan expuestos. Es por esta razón que con el paso del tiempo se crearon los ataúdes o los sarcófagos. Segundo, cuerpos bien conservados y condiciones climáticas. Una de las cosas que más le aterraban a las personas de estos territorios y que describe el monje en Kalmen era la buena conservación de los cuerpos. Este fenómeno se explica sobre todo en lugares con muy bajas temperaturas o con climas secos. Por ejemplo, se han hallado momias del tiempo de los incas en las montañas de los Andes con un muy buen nivel de conservación, incluso una momia de más de 500 años como la que vemos en la imagen. Lo que ocurre al morir es la aparición de una señal llamada algor mortis. Un cuerpo al morir detiene sus procesos metabólicos. Los procesos metabólicos son los procesos naturales de producción de energía. Cada una de nuestras células actúa como una fábrica de energía que transforma las moléculas grandes que tomamos de los alimentos y las vuelve especies de bombas, monedas de energía llamadas ATP. En esa producción de energía, un producto de residuo es el calor. Por eso, un cuerpo vivo que produce energía, cuyo metabolismo está activo, es un cuerpo
vivo y tibio. Nuestra temperatura normal es de aproximadamente 37 grados y nuestro cerebro en el hipotálamo hace lo posible para que permanezcamos en esa temperatura. Es el termostato del cuerpo. Al morir se detienen los procesos de producción de energía de las células y los cuerpos se enfrían hasta alcanzar la temperatura del lugar donde se encuentran. En Hungría y otros lugares de la zona, la temperatura es de 11 grados y mucho menos en invierno. Cuando los cuerpos llegan a esas temperaturas tan frías, la grasa que cubre sufre un proceso muy parecido al que pasan las grasas cuando se convierten en jabón y se llama saponificación. Esas grasas congeladas lo que va a ocurrir es que hacen como una especie de cubierta aceitosa que detiene la putrefacción, además que es una barrera para los insectos. El frío también detiene las bacterias que en condiciones normales ayudarían a disolver los cuerpos. Es decir, que la temperatura actúa para que los cuerpos se preserven. Cuando esa grasa cubre los cuerpos, se pueden hallar cadáveres muy bien conservados. Tercero, extremidades flexibles. En el caso de los cuerpos descubiertos acusados de vampirismo, el sacerdote Kalman decía que tenían específicamente dos señales. Primero, sangre en la boca, fluida y roja. Segundo, miembros flexibles y manejables. ¿Cómo se explican esas dos señales? A ese proceso donde los cuerpos se vuelven rígidos lo llamamos rigor mortis. Retomando la producción de energía, cuando este proceso ocurre se detienen los músculos, que dependen de su contracción y relajación de dos proteínas o sustancias químicas llamadas actina y miosina. Estas sustancias dejan con el paso de las horas después de la muerte de actuar gracias a la falta de ATP o de esas monedas de energía. Como vemos en la imagen, esos músculos permanecen en una constante contracción entonces. Se inicia entonces el proceso de rigor mortis, que va de los músculos más pequeños a los más grandes. En ocasiones, cuando esos músculos de la cara se contraen, adquieren algunas muecas o pueden parecer moverse. Esta clase de movimientos en los cuerpos incrementó las leyendas de los muertos vivientes. Se vinculó también a la catalepsia, que explicaremos en otro video. Con el paso de las horas, las fibras hacen que los cuerpos permanezcan contraídos, se destruyen y disuelve dejando los músculos nuevamente sueltos y flexibles, en algo que se llama flacidez secundaria. Y ya hemos explicado la flexibilidad, pero ¿y la sangre fluida? Serendijo y Black nos explican en su libro La muerte y sus ventajas que durante el inicio del proceso de la putrefacción, algunas bacterias se activan generando gases y fluidos sanguíneos lentos que pueden verse como sangre fluyendo de la boca. Imagínate lo terrorífico que sería encontrar un cuerpo hace más de 300 años sin la existencia de una posible explicación de esas señales, sobre todo porque en esa época cualquier tipo de estudio de fenómenos de la muerte biológica eran juzgados como herejía. Por eso, esas explicaciones son relativamente recientes. Hoy están grabadas en la imaginación ya de la literatura y los pueblos la existencia de esos muertos que se resistían a la tumba y luchaban por salir de ellas, como el famoso Drácula de Bram Stoker o el Vampiro de Polidori. Son criaturas que habían nacido muchos siglos atrás, solo que ellos las plasmaron en sus grandes historias. Las criaturas de nuestra imaginación han nacido de las realidades que no hemos logrado explicar o de las que nos han perturbado. Francisco de Goya dice en su famoso grabado: el sueño de la razón produce monstruos. ¿Y tú, qué otros monstruos crees que han generado el sueño de la razón? ¿Qué crees que significa esta frase y cómo se relaciona con la creación de la leyenda de los vampiros? No olvides ver nuestro siguiente capítulo de esta serie, donde la biología explica las leyendas y fenómenos de la muerte. Te invitamos a leer el libro La muerte y sus ventajas de Marcelino Serendijo y Flanny Blanc Serendijo. Danos like, suscríbete y deja tus comentarios para más claves de la biología 2021.